Hoy continuaremos estudiando dependencia funcional y razones de cambio. Podríamos hacerlo regresando a nuestro ejemplo número 4 que estudiamos la vez pasada. Sin embargo, como son conceptos tan importantes, vamos a hacerlo de una manera mucho más general, ya que es aplicable todo esto a tecnología, a biología, a química, a economía, a fisiología y a muchas otras disciplinas importantísimas para el bienestar de la humanidad. El día de hoy vamos a suponer una concentración expresada en moles por litro que depende del tiempo expresado en minutos. En general, puede ser cualquier par de cantidades que tenga una dependencia funcional respecto de la otra. Por ejemplo, podría ser energía, que depende del tiempo, volumen, que depende de la presión, corriente eléctrica, que depende del potencial eléctrico, resistencia eléctrica, que depende de la temperatura, y viscosidad, que también puede depender de la temperatura, y muchas otras más cantidades. Pero para nuestro ejemplo basta con una concentración expresada en mol por litro y su dependencia temporal respecto del tiempo. Tenemos pues entonces una cierta cantidad C que tiene dependencia funcional de otra, que es el tiempo. Ya hemos dicho que la parte derecha de esta igualdad no es un producto, sino es una expresión que nos dice que la cantidad C es una función de T. La causa del cambio de la concentración proviene de la variación del tiempo. En las razones de cambio hay fundamentalmente dos tipos. Las razones de cambio que ocurren en intervalos finitos de la variable independiente, y esas lo que resultados dan son en promedio. Y el otro tipo de razones de cambio es instantáneas, cuando los intervalos de la variable independiente se hacen cada vez más y más pequeños hasta ser completamente infinitesimales, pero no cero. Por de pronto vamos a calcular razones de cambio que ocurren a la concentración en intervalos de tiempo finito. Por ejemplo, entre los puntos A y B, entre los puntos B y D, entre los puntos B y E, donde las razones de cambio de la variable independiente, en el primer caso, va a ser desde aquí, que es el instante A, hasta acá, que es el instante B. En la segunda, desde B hasta D, el primer instante es T sub B, el segundo instante es T sub D. Los intervalos de tiempo son finitos. Calculemos la primera razón de cambio entre los puntos A y B. La razón de cambio es la variación de la cantidad dependiente dividida entre la variación de la cantidad independiente. En nuestro caso, variación de concentración dividida entre intervalo finito de tiempo. Por definición, es la concentración al final, o sea, en B, menos la concentración al inicio, o sea, en A, dividida entre el instante al final, que es en B, menos el instante al inicio, que es en A. Para resolverlo numéricamente, hay necesidad de calcular las coordenadas de los puntos, lo cual se hace viendo el gráfico. Por ejemplo, el punto A está en punto 5 de T, ya que aquí está 1, y aproximadamente 1,75 de C. Y así todas las coordenadas se van midiendo del gráfico con toda la aproximación que se pueda. Y para la razón de cambio de A a B, C sub B es 1,25 obtenido del gráfico, menos C sub A, que es 0,75, dividido entre T sub B menos T sub A, que es 4, menos
0.5, que como resultado da 0.14 moles por litro cada minuto. Es decir, que en ese intervalo de tiempo ha crecido, ha variado a una razón de 0.14 moles por litro en cada minuto. Es decir, es una variación en promedio. De B a D se procede de la misma manera. La razón de cambio es el cociente de dos variaciones, delta C en delta T, que por definición es de la misma manera que antes, C sub D menos C sub E entre T sub D menos T sub E, que con las coordenadas obtenidas del gráfico da 0.37 menos 1.25 dividido entre 8 menos 4, que es el intervalo de tiempo entre los dos puntos. El cociente da aproximadamente 0.22. Naturalmente que hay necesidad de dar valores aproximados, ya que estamos obteniendo las coordenadas interpolando los valores que hay en los ejes. Y la última razón de cambio entre los puntos B y E, definida de la misma manera, resulta ser igual que 0, ya que la pendiente de la recta secante a la curva de la concentración respecto del tiempo es horizontal y por consiguiente no hay necesidad de efectuar mayor cálculo numérico en este caso. Hay que hacer hincapié en lo siguiente: las razones de cambio son cocientes. El término razón quiere decir en este caso cociente de dos variaciones. Y los resultados, repito, cuando las variaciones, los cambios de la variable independiente son finitos, son resultados promedio.